Diga, señora. Buenas noches, me llamo Irma y tengo 35 años de servicio en aulas de alumnos infantiles, en inmersión lingüística. 35 años de servicio enseñando a enseñar en otras lenguas. Es cierto que los políticos no están en las aulas y es cierto que tenemos leyes educativas cada 2 por 3. Imagínese usted en 35 años la cantidad de leyes por las que yo he pasado, pero siempre he enseñado esa otra lengua, sin menospreciar en absoluto su currículum. No aparece ninguna actividad relacionada con la enseñanza en segundas lenguas. Los fracasos de la enseñanza no son porque la inmersión lingüística no funcione. Usted no nos ha explicado nada del TIL. Cuando salimos a la calle, todos hacemos política. Todos. Solamente por el mero hecho de poner un pie en la calle, todos somos ciudadanos y todos tenemos derechos pensados. Los políticos no están en las aulas, pero hacen las leyes y desoyen a los que están en las aulas enseñando lo que ellos pretenden. Ustedes no quieren un acuerdo, porque si no escucharían a toda esa gente que ha salido a la calle, que son maestros, que son la comunidad educativa, que son todos los alumnos que no han ido a hacer política a la calle, han ido a decir que no les gusta esto, simplemente, y que no está bien, que no nos ha dado nada para poder decir que el TIL es bueno. Absolutamente nada. Muchas gracias y enhorabuena por los 35 años que lleva trabajando. Sí. Vamos a ver. Para empezar le pongo al corriente. Yo no estoy en el gobierno. Lo digo porque si estuviera yo en la parte negociadora del gobierno, pues a lo mejor le podría decir algo. Pero sí que somos una entidad que recoge un amplio sentido mayoritario de los ciudadanos. Vamos a ver. Usted dice que no escucha a la calle. Vamos a ver. Yo se lo vuelvo a decir, en democracia no se gobierna escuchando a la calle en manifestaciones. A la calle se le escuchan las urnas. En democracia sí. Al menos en nuestro sistema democrático sí. Entonces, si tuviéramos que cambiar la normativa o legislar a golpe de manifestación, esto no sería una democracia, sería pues, una república bananera o un sistema totalitario. ¿Los técnicos de enseñanza? Déjeme que te explique y después, si acaso, se abordan un par de otras preguntas. Sinceramente, en democracia se legisla en base a resultados electorales. Los legisladores legislan con conocimientos técnicos. No se pone a legislar, no sé, el panadero o el lechero. Se ponen a legislar señores que tienen conocimientos técnicos. Eso es así. Y si se lee el decreto, yo le puedo decir los beneficios que tiene. Le he introducido la conferencia diciéndole que esta no es la norma que queríamos nosotros. La norma que queríamos nosotros era de libre elección de lengua en todas las etapas educativas. Un sistema como el que hacen en Navarra. Por cierto, la comunidad autónoma con varias lenguas oficiales que mejores resultados electorales tiene. Mejor resultado escolar tiene. Entonces, bien, este decreto es un punto de partida. ¿Por qué nos parece correcto? Porque me quiere decir usted qué problema hay en que en la primera enseñanza los padres puedan elegir la lengua vehicular de sus hijos. Una pregunta. Otra. ¿Me quiere decir qué problema hay en introduciendo poco a poco el inglés en las aulas? Poco a poco. No de hoy a mañana vamos a hacer conocimientos medio de matemáticas todo en inglés. Eso no lo dice el decreto en ninguna parte. ¿Me quieren decir cómo es posible que hayan montado la que han montado cuando se había llegado a un acuerdo donde el curso escolar 2013-2014, en lo que se refiere al inglés aplicado en primero, en tercero y en quinto de primaria, solo supone 2 horas más de inglés a la semana? ¿Por 2 horas más de inglés a la semana ustedes montan esto? No me lo creo. Es que no me lo creo. Ustedes no montan esto por 2 horas de inglés. Ustedes montan esto porque saben que hay bilingüismo en el decreto. Porque saben que allí donde no haya inglés tendrá que repartirse de forma equilibrada entre castellano y catalán.
Y en eso no me digan que necesitan recursos o medios, porque ustedes están perfectamente capacitados para dar las clases en cualquiera de los dos idiomas. Entonces, díganme dónde están realmente los grandes defectos. Porque vamos a ver, para impartir las clases de inglés, sobre todo en este primer año, que, por cierto, ese sector mismo educativo docente que ha protestado estaba muy de acuerdo en que el nivel B2 de inglés era el adecuado para impartir clases de inglés, ahora de repente han dicho que no, pero hace 4 años decían que sí. Díganme dónde está el problema de habiendo más de 3.800 docentes preparados en inglés. ¿Por qué en este primer año, que solo se necesitan 570, para hacer 2 horas más de inglés a la semana? ¿Dónde está el problema? Por favor, dígamelo usted. Bé, bona nit. Primer de tot, li volia comentar que vostè ha dit que la normativa jo sí me l'ha dirigida perquè som professor, mestre d'educació primària, i com vostè molt bé ha dit, moltes vegades es diu que si s'han de fer matemàtiques en anglès, que sí, això, com correctament ha dit vostè, no és cert. Les matemàtiques no diu molt que s'hagin de fer en anglès, no és cert. El que sí que us ha succeït a molts de centres és que no tenim un professorat que és definitiu dins el centre. Sí? Suposo que allà en català i va un menorquí, m'entens, eh? Nosotros sí que nos distinguimos es por la libertad. Puede hablar de lo que quiera. Gràcies. Tothom m'entén? Sí. Llavors, nosaltres, dins el nostre centre, per exemple, teníem la qüestió de que els mestres definitius que tenim en el centre, per exemple, d'educació física, de música, no tenien la qualificació necessària. Jo m'imparteix cinquè de primària. No tenien la qualificació necessària per poder fer-ho. Per tant, no teníem l'opció de poder fer educació física o poder fer música. En la qual cosa ens hem vist reduïts a 2 àrees, 3, perdó, a poder fer en anglès. Una era l'artística, que així ho hem agafat, i l'altra era o ciutadania o medi. Llavors, nosaltres només hem pogut agafar ciutadania. Jo imparteix ciutadania en anglès i imparteix l'àrea artística en anglès. Li puc assegurar que cada vegada que m'he de posar a fer ciutadania és incomunicació el que tenim. No hi ha comunicació dins la classe. Perquè jo puc estar preparada o no, no ho sé, tenc el títol, sí. Però una altra cosa que va molt més enllà és que els quiets estiguin preparats, perquè sí que el projecte diu que hi haurà un termini, però els quiets de 5è han començat enguany a fer ciutadania en anglès. Ja, i és una àrea no lingüística. Imagini un debat, l'altre dia li posaré un cas, teníem un debat sobre les solucions a problemes, treballaven la resolució de problemes, i era un monòleg que estan fent, perquè els quiets no l'entenen. No tenen la competència lingüística necessària per entendre una classe que no és d'anglès, sinó que és una àrea no lingüística en anglès, i per tant, això a què ens conduirà? No hi ha comunicació dins la classe. Vostès ratllen de polititzar, de no sé què. Fora això, estan ratllant de mestres que estiguin preocupats dins les nostres aules, de debat per el que està succeint. Això sí que conduirà a un fracàs escolar, i li puc assegurar. Gracias por la exposición. ¿Son alumnas suyas? No, gràcies a Déu, perquè elles són molt més crescudes. Vostè no sé què de primària. Perfecto. Bueno, a ver, usted dice que hay incomunicación, que no le entienden cuando hace la clase en inglés. Bien, 2 cosas. El artículo 4 de este decreto dice claramente que esa asignatura que usted comenta que tiene que dar en inglés se tiene que adaptar a la realidad del centro. Entonces yo lo que le recomendaría es que hiciera la gestión con la Consejería de Educación y le dijera que si hay problemas en que imparta esa clase en inglés porque hay incomunicación, a ver qué soluciones se les puede dar. Porque, de todas formas, es algo curioso, ¿no? Le digo, resulta que en los colegios privados que se gastan una barbaridad de dinero en coger a sus hijos de 5º de primaria
y no hacerles una hora de la materia que usted ha dicho, ¿no? Y llevárselos a Inglaterra y meterles en inglés, vamos, a todo trapo en todas partes. Y pagan, perdone, y pagan, por eso se lo digo precisamente. O sea, imagínese, están pagando una cantidad de dinero tremenda, en teoría, porque ese sistema de inmersión lingüística voluntaria funciona. En este caso, usted me dice que no le funciona. Bien. No, jo dic que en aquest cas... Que hay incomunicación. No, però dic que en aquest cas els pares no ho han escollit, no és voluntari, no és el mateix cas. No, ya le digo que nosotros tenemos un sistema de libre elección total. Eso para empezar. Pero es verdad que en Europa se está haciendo así como usted nos dice, que hay asignaturas donde los niños se les hace en materias no lingüísticas, se les da en la lengua, en este caso en inglés. Esto se hace y hay gente que paga mucho dinero y los resultados, pues oye, pues no son tan malos, sobre todo cuando estamos hablando de la lengua extranjera. Porque usted entonces, pregunto, no sé, usted y los que estén en su misma situación, ¿también se preocupaban por la incomunicación cuando un señor recién llegado de Ecuador, de Segovia, de Madrid o de Cáceres le ponía el sistema de inversión en catalán? Pregunto, ¿Se preocupaban? Supongo que ustedes entonces habrán estado de acuerdo en que esos niños pudieran elegir la lengua vehicular que querían para la educación. Fantástico. Entonces ustedes tienen que estar a favor de este decreto, que dice que donde no hay inglés tiene que haber bilingüismo. Però vostè voldria dir que nosaltres som funcionaris de l'estat i que nosaltres hem de fer el que se mos diu per llei, no? Exacto. I així ho entenem, i jo també ho entenc així. I jo en cap moment m'he oposat de fet, si li puc explicar tot el meu estiu tiu, li podria explicar estiu no, des que va sortir la llei, que me vaig tornar a reciclar en l'anglès, he anat tot l'estiu a classes d'anglès oral pagades a la meva butxaca. Que está muy bien, pero perdone que le interrumpas, para no monopolizar el debate, pero vamos a ver, todos nos esforzamos en aprender inglés. Oiga, usted no se puede imaginar la cantidad de dinero que nos gastamos. És que jo, és la meva funció, vull dir, està actualitzada i està al dia, entra dins les meves... ¿Y dónde está el problema? El meu problema és que en aquests moments jo no puc fer classe de ciutadania. No, pues ustedes lo que tienen que hacer es organizarse de una forma adecuada. Però Sí, no usted tiene... hi ha la llengua, no hi ha comunicació. I quan no hi ha comunicació... Ustedes lo que tienen que hacer, perdón que les diga... Perdón. Perdón que les diga y ya les respondo, es simplemente organizarse, mostrar su disconformidad o las soluciones que pueden dar para que el decreto se pueda aplicar. Y yo creo que hay un entendimiento claro. Es más, le digo y le recuerdo que este decreto en el primer año, la flexibilidad es absoluta. Incluso en los años de primero, tercero y quinto de primaria, precisamente para no perjudicar. Es que a diferencia de lo que se hacía con los sistemas de inversión en catalán, que no se respetaba absolutamente nada, sino que se les ponía el catalán llegara de donde llegara. Este sistema, este decreto contempla la flexibilidad. Yo le digo que si usted tiene estos problemas, por favor, reúnanse, pero dentro de unos cauces normales, no vacíen las aulas, no dejen de dar clase, no. Pues es que todo tiene solución, y más con esta normativa que es mucho más flexible que las que hemos tenido hasta ahora. Yo creo que es evidente que toda nueva norma requiere un esfuerzo y una aplicación larga en el tiempo, y sobre todo una que cambie el sistema lingüístico que hemos llevado durante casi los últimos 10-15 años. Supone un esfuerzo, y sobre todo en aquello que se refiere al inglés. Por supuesto que supone un esfuerzo, como todos los sistemas que empiezan. Pero usted muy bien ha dicho que se ha esforzado, porque usted tiene vocación de que los niños, usted aprenda inglés y poder transmitir los conocimientos a los niños para que lo entiendan. Pues fantástico, a lo mejor este primer año pues no irá tan bien, pero estoy seguro que el segundo, cuando encima vayan llegando los niños de los cursos anteriores que ya empiezan desde pequeñitos, tendrán un dominio del inglés. Pero es que, perdone, por algún sitio tendremos que empezar. I per què no hem començat per baix? La meva pregunta és, per què no hem començat de baix i poc a poc? Empiezan... Per què hem començat tant de veres implantant aquesta normativa ràpidament? Perquè, clar, si haguéssim començat progressivament i poc a poc, a vegades això no s'ho... Pero perdone, en serio, es que no quiero monopolizar el debate, pero lo que usted me pregunta es muy interesante. Mire, el decreto prevé que se empiece por abajo. De hecho, empieza en infantil, en primero, en tercero y en quinto de primaria. Han dejado hasta voluntario en primero de la ESO. Eso en la última negociación. Pero es que, insisto, que el propio decreto dice que allí donde no se puede hacer en inglés, se tendrá que hacer bilingüe, de forma equilibrada entre las dos lenguas oficiales. Entonces, si usted... o hay centros que no tienen los recursos, no tienen la formación, perdone, no tienen la formación, no tienen los recursos, no
no tendrán problema en hacerlo en las dos lenguas oficiales. Però és que recursos... Pregunto, le estoy preguntando, ¿tendrán problema en hacerlo en las dos lenguas oficiales? No, Pues entonces, ¿qué es este problema? No, però els recursos els tenim, per tant, ho hem de fer així com estableixen. Pues hay que esforzarse y poco a poco y flexibilizar la oferta. Pues entonces yo creo, fíjese usted que aquí, en el Ayuntamiento de Mahón, entre usted y yo nos estamos llegando incluso a un acuerdo, con lo cual es mucho más fácil la solución de lo que usted plantea. Otra pregunta, por favor. Que no es alumna de la... ni antigua alumna tampoco. Ricardo de Castilla, i soc alumna de primer de batxillerat, universitat de Sant Antoni de Dames, i form part de l'associació estudiantil 20 de juny, representant uns 500 estudiants de Menorca de secundària. Jo volia fer-li un parell de comentaris sobre diverses qüestions que vostè ha anat dient al llarg de la seva intervenció. Me puedes tutear, no soy tan mayor, ¿eh? No tengo miedo de tanto tiempo. El primer, vostè ha parlat de consens en l'educació. Dir-li que aquest estiu aquí a Menorca s'han estat fent unes jornades que es diuen EDU 21, on precisament per buscar més un pacte per l'educació estaria molt bé que gent que parla d'educació, com vostè, que no sé ben bé quina mena de coneixement té després d'escoltar el seu currículum, s'atraquessin aquestes jornades com professors, alumnes, pares i gent d'altres sectors, intenta arribar a un acord per la educació. Això en primer lloc. En segon lloc, ja que ha fet tanta referència al adoctrinament que suposadament tenim per part dels professors, dir-li que jo com a alumne en cap moment m'he sentit coaccionada i crec que cap dels meus companys per cap professor que jo hagi tingut. A més, dir-li que és precisament l'educació que vosaltres us esteu llevant, la que ens fa lliures per pensar i sempre decidir si estem a favor o no d'estil. Necesitas responderle a ella más que nada porque si no muchas. Empezando por el final, no me extraña que no te sientas coaccionada. Viendo el poquito que llevas colgado, pues estarás muy de acuerdo con lo que se hace. Llevas un lazo de la bandera catalana, ¿no? Sí, claro. Entonces no te sentirás coaccionada. Lo entiendo, no pasa nada. Pero a lo mejor hay otros alumnos que dentro del aula, cuando le pongan el lazo de la bandera catalana, la bandera independentista, a lo mejor sí que se sienten coaccionados. Es que hay que entender una cosa, el respeto. Y hay que respetar a todos. Y hay que dejar estas pretensiones de lazos, de las banderas. A mí me parece fenomenal todo, ¿eh? A mí cada uno que defienda, como si quieres ponerte aquí la bandera de China, o sea, me da igual. Pero fuera del centro. Es que ahí se respeta. En el centro no estás tú sola, hay otros alumnos que vienen de otras familias, con otras ideologías, que lo único que pretenden cuando van al centro es aprender, formarse y estar en un ambiente pues, de máxima convivencia. Cuando se empieza a hacer política, colgar lazos, banderas catalanas, manifiestos, países catalanes y demás, ahí ya tú no te sentirás coaccionada, pero otros alumnos tuyos. Y te sigo respondiendo. Lo suyo es llegar a grandes pactos y grandes consensos. Es que nadie puede estar en contra de eso. Pero el consenso no es un fin en sí mismo. Consenso no es... hemos llegado a un consenso porque han retirado el TIC. Eso no es consenso. Consenso es una norma que está legítimamente aprobada por un gobierno legítimamente elegido en un parlamento completamente democrático y que esa norma se pueda aplicar de la forma mejor para los alumnos. Que eso es lo que pretende el decreto y lo que contempla el decreto. Entonces, consenso, así como se ha entendido, malentendido, mejor dicho, esa palabra, no es hemos consensuado, han retirado el decreto o se ha hecho voluntario. Bueno, pues entonces para eso mi consenso, eso es, me pliego a las condiciones de lo que quiere una parte minoritaria de la población. Porque tú representas a una asociación, yo represento a una fundación. A mí no se me va a ocurrir que yo soy el que más seguidores tiene de Baleares. No, tenemos muchos, pero no se me va a ocurrir en la vida. Ahí, esto es una sociedad plural donde hay gente que piensa de muchas maneras, pero arrogarse la representación y decir que uno es la mayoría o la minoría, no. Eso se ve en las elecciones. Y las elecciones fueron muy claritas en este tema. Y por cierto, ya que te interesa tanto mi currículum, que es que a mí no me gusta hablar de currículums, en serio. Y mira que Sergio lo ha resumido, que a mí no me gusta. Mira, sí, mira, yo no soy docente. Perdón, yo no soy docente. Yo soy abogado, estoy titulado además como especialidad en Derecho Administrativo, concretamente en el Derecho de la Educación. La Fundación está registrada en el Ministerio de Educación a ámbito nacional y yo participo
en las comisiones de trabajo del Ministerio de Educación, porque algo sé de Derecho y de legislación educativa. De eso sé algo, no mucho, no te creas que sé mucho, pero algo sé. Insisto, que yo respeto la labor de los docentes, que a mí los docentes me parecen unas personas magníficas que trabajan, quiero entender yo, la mayoría, por beneficiar a los alumnos. Es que estamos de acuerdo. En eso vamos a estar completamente de acuerdo. Pero no puedo estar de acuerdo con lo que hacen algunos docentes, que se hace política en las aulas. Y eso no se puede consentir, porque es que es ilegal. Irreprobable, además, éticamente. Entonces, en el fondo estamos de acuerdo. En las formas de cómo se está llevando a cabo, lo siento, pero no puede ser. En una democracia no puede ser. ¿Me deja tu compañera un poquito más fuerte, así te oigan todos? Bueno, empeorarlo es difícil, porque ya casi en un 40% pues nos vamos a poner a nivel de chat. Entonces, empeorarlo es complicado. Mejorarlo con sistemas que en el resto de Europa están funcionando más o menos bien, pues yo creo que puede ser factible. No es una prueba en un experimento, ni muchísimo menos. Yo creo que nadie legisla para hacer los experimentos. Desgraciadamente ya hemos vivido muchos experimentos. El primer experimento que hemos vivido, que nos han dicho que es ilegal, es el sistema de inmersión en catalán. Eso sí que es un experimento que se ha hecho con los niños. Eso es un experimento. Es un experimento donde al niño, además, se le ha negado la competencia gramatical, incluso en la otra lengua oficial, la lengua del Estado, y que además compartimos con 500 millones de personas. Eso sí que es un experimento. Ahora, impulsar el conocimiento de las dos lenguas oficiales y encima introducir el inglés poco a poco de manera equilibrada con los recursos necesarios, pues oye, yo creo que puede funcionar. De todas formas, hay que ser sincero. Algo hay que hacer. Es que no podemos seguir en el mismo sistema. Es que estamos en un 40% de fracaso escolar. Insisto, no solo en Baleares, en toda España. Por eso se intenta hacer lo que pretende la LOMCE. Para cambiar un sistema, hay que decirlo claro, el sistema heredado de la LOCSE es un fracaso. Ha fracasado. O sea, no sirve. Un país que está de media en un 30% de fracaso escolar es un país que tiene el futuro en entredicho. Cuando queramos ir, porque esto es que el mundo no se acaba aquí en el puerto de Mahón, ni se acaba en el puerto de Palma, ni siquiera en Barcelona. En Barcelona no sé dónde acabará, pero no se acaba ahí. Vivimos en un mundo globalizado, vivimos en un mundo europeo. El Plan Bolonia te va a exigir que tengas un certificado de inglés, para empezar. Por supuesto, tendrás que tener una competencia gramatical importante en la otra lengua oficial, que es el español, para poder moverte por todas partes. Y por supuesto, tienes que tener una competencia perfecta en la lengua cooficial de aquí. Por supuesto. Pero es que ahora, todo eso, tú no puedes hacerlo. En un sistema como los que he tenido hasta ahora, se te ha impedido. Entonces, oye, vamos a intentar mejorarlo. Desde luego, como ha sido hasta ahora es imposible. Entonces, vamos a hacer el esfuerzo para mejorarlo. Bueno, quedarse como estamos y cruzarnos de brazos y decir, bueno, está mal, pero vamos a seguir así, eso no es ninguna solución. Siguiente pregunta, por favor. Yo quisiera hacer un pequeño comentario. Sí. Por relaciones, digamos, vecinales, tuve relación con un señor marroquí durante unos años y por motivos de la escasez de trabajo y la gran crisis que tenemos, este señor hace 10 meses tuvo que regresar a su casa, desde otra vez en Marruecos. Y cuando se despidió de mí, me dijo, mira, es triste, mi hijo de 14 años marcha de la isla, de España, más o menos, y resulta que sabe mucho de catalán, habla el catalán o el menorquín, si queremos, pero se va a nuestra casa sin conocimientos prácticamente de español. Dice, ¿cómo puede ser posible que a mí me hayan obligado a enseñar a mis hijos con esta lengua cuando yo habría escogido una lengua española que me serviría para ir a Andalucía, a Madrid, a Ecuador, a Venezuela o a cualquier parte donde hay esos 500 millones de personas que hablan español? Yo debería de haber tenido el derecho de escoger, no lo tuve. Simplemente son comentarios que me hizo un amigo o un conocido. Y después, otra pequeña cosa, yo no es que viaje mucho, pero he ido a Dinamarca, por ejemplo, 100% de la ciudadanía habla inglés, en Holanda 100% desde los 80 años a los 5 años hablan en inglés, en Suecia 90% hablan inglés, en Noruega 90 o 100%,
como lo han hecho en estos países. Nosotros deberíamos de aspirar a eso y parece que no es posible. Si usted lo sabe, me lo pudiese explicar. Sí, precisamente, gracias por las preguntas. Precisamente en lo que se basa este decreto es en la experiencia de países nórdicos. Estos países nórdicos llevan 30 años con un sistema que precisamente es muy parecido a este. Aquí, como siempre, lo hacemos todo tarde y mal, pero bueno, es un modo sencillamente para evitar cuestiones como la de su vecino marroquí. Vamos a ver, lo que nos diferencia a los no nacionalistas de los nacionalistas es que, se lo digo muy claro, por ejemplo, desde la Fundación Círculo Balear, no se nos ocurriría jamás negar la escolarización a un niño que quisiera hacerlo en catalán. Nunca, jamás. Escúchenme bien, porque después se lee por ahí que somos unos ultras y unas cosas, ¿no? Nunca, jamás se nos ocurriría, si alguno de estas chicas o tal, ellos, sus padres, hubieran elegido el catalán como lengua vehicular, nunca, jamás hubiéramos impedido que eso pudiera ser llevado a cabo. Nunca, jamás. Ahora, lo que no puede ser es lo que ha sucedido a la inversa, que hayan prohibido a aquellas personas que querían elegir el español como lengua vehicular en la educación, pues por ejemplo a personas como este señor marroquí. Porque aquí cada uno tiene su proyecto de vida como quiera. Aquí si hay personas que no quieren salir de Menorca o no quieren salir más allá de Cataluña o tal, oiga, tienen todo el derecho del mundo. Faltaría más, faltaría más. Oiga, es que a lo mejor hay otras personas pues que tienen otro proyecto de vida y quieren hacer otras cosas, muy respetable también. Aquí cada uno puede elegir libremente. Es que la libertad tiene que estar por encima de todo. Y esto es lo que el mundo nacionalista no entiende. La libertad. La libertad a poder elegir. La libertad a poder escolarizar en una lengua o en la otra. La libertad que cada uno pueda desarrollar su vida académica y profesional de un modo u otro. Simplemente esa es una gran diferencia. No sé si es que me estaba saludando. Sí, somos representantes de gente. Después nos tomamos unas cuantas fuera. No. Xerrant de llibertat d'elecció i tal. Clar, fa temps, el Partit Popular va fer una teòrica llibertat d'elecció de lengua. No recordeu tots? Sí? Com va durar això? Como que lo que nos han contestado no nos interesa, pues vámonos para otra parte. És aquesta la llibertat. És a dir, no sou un poc, anava a dir manipuladors, però no tergiversar un poc el discurs. No. Lo siento, pero no. A ver. Dos pisos, va passar una carta de les pares dues vegades. No sé si el resultat van ser 90 o 80 nosaltres. Clar, anem a ser un poc coherents, anem a ser un poc, dic jo, és a dir, evidentment, vostè no és nacionalista. Bueno, deu-vos la bandereta espanyola que hi ha. En canvi, un caduc... No, això també és molt important, és a dir, està molt bé. Cadascú que pensi el que vulgui, però que respecti. És a dir, jo, en el discurs, he sentit nacionalismos, adoctrinamientos, catalán, en Barcelona que haga lo que quiera. És a dir, jo no crec que sigui un discurs molt integrador. Vostè que xerra de llibertat. Jo això no crec que sigui el discurs més integrador que pugui tenir. Però bé, opinió personal, ¿no? Se agradece. Muchas gracias. ¿Usted es docente? ¿Usted es profesor? Sí, representante de mi. Y no he doctrinado mal, ¿eh? Ya, bueno. Vamos a ver, empezando por el final. Libertad, sí, no, la bandera de España. No, la libertad de elección. Sí. Yo se lo respondo. Mire, yo llevo la bandera de España porque soy español. Entonces no voy a llevar la de China o la de Francia. Entonces, dejando claro que yo, al igual que usted, somos españoles, me pongo esto. Pero oiga, como si usted quiere colgarse en el cuello, pues lo usted sabe, la que usted quiera. Pero bueno, es un tema personal, yo sé que usted la ha impresionado. A mí también me impresionan las camisetas verdes, he hecho una broma y fíjense cómo se han puesto. Pues, entonces, quiero decir, lo de la libertad de elección. Vamos a ver. Año 2011, con el consejero de Educación, señor Rafael Bosch, que sé que lo echáis de menos, lo sé que lo echáis de menos.
¿Se lo hace? No está. Entonces, año 2011. No está aprobado el decreto de trilingüismo, sino que se aprueba una orden para empezar a aplicar la libre elección de lengua en la enseñanza infantil, la primera enseñanza. Vale. Y salen unos resultados, que son el 80% eligen catalán y el 20% eligen castellano. Hacemos un inciso. Ese primer año se presentan 2.240 quejas de padres por las coacciones que han recibido en su centro, donde tenían que entregar la hojita con la casilla rellenada en castellano de los secretarios que estaban en el centro diciendo que cómo se le ocurría elegir castellano, que su hijo iba a estar marginado solo, que no tendría plaza en el centro, que sería un poco menos que un bicho raro, que estaría discriminado. Mira, usted, un padre que le dicen eso. Lógicamente tuvieron muchas rectificaciones. ¿Cómo? El resultado, desde luego, es un resultado completamente adulterado, cuando nos enteramos de cómo había funcionado. Al siguiente año el gobierno balear, a propuesta de la Fundación Círculo Balear, cambia el sistema de elección. Y en vez de los padres ir a rellenar la hojita y entregarla en el centro, se les permite hacerlo en un sistema telemático de su casa o entregarlo directamente en la oficina de escolarización, para que no reciba la presión, manda narices, la presión por la elección que ha hecho el padre. Y los resultados varían. Ya son, en general, en Baleares, un 70% a favor del catalán y un 30% a favor del castellano en la educación pública, y un 60% a favor del castellano y un 40% a favor del catalán en la educación concertada. Le voy a decir una cosa. Me dan exactamente lo mismo los resultados, oiga. Es que a mí como si sale el 100% en catalán. Es lo que ustedes no entienden. La libertad, sí, nosotros que nos llenamos la boca de libertad porque somos firmes defensores de la libertad, no como ustedes que están haciendo esto en los centros escolares. Nosotros que defendemos la libertad, nos da igual el resultado. Lo único que queremos es que el padre sea libre para elegir que quiera. Y si toda la población elige catalán, oiga, bravo, o sea, fantástico. Porque han podido elegir sin ningún tipo de coacción y es lo que quieren para sus hijos. ¿Sabes? Eso es lo que defendemos nosotros. No se dirija a mí como representante del Partido Popular y del Gobierno Balear. Primero, no soy del Partido Popular. No estoy ni afiliado al Partido Popular. Le diga también que soy de un apellido de Ciudadanos, que también me lo dicen. Tampoco lo soy. Tengo amigos en todos estos partidos. Y gente que trabaja muchísimo. Y aquí, por ejemplo, representantes que trabajan mucho. Y me consta. Pero oiga, si el resultado es el que es, libremente, no hay ningún problema. Es que es al año siguiente, cuando cesan al señor Rafael Bosch, cuando se aprueba el decreto de trilingüismo, que mantiene el mismo sistema de libre elección de lengua para la primera enseñanza que había desde el año 2011. Es que no lo cambian. El mismo sistema de libre elección de lengua. Lo que pasa es que lo amplía toda la legislación a todas las etapas educativas, introduciendo el trilingüismo. No es que ha sido un resultado, pues vamos a cambiarlo. O sea, no son tan maquiavélicos, ¿sabes? Y mire que yo los he criticado muchísimo, ¿eh? Porque la libertad que me da ser independiente he criticado, es que en la última, ustedes que no vino a la última. Una lástima. Venga a la siguiente, a ver quién se lo pasa. En la última conferencia, yo critiqué abiertamente al gobierno del Partido Popular y estaba aquí la alcaldesa de Mahón. Le critiqué abiertamente porque no estaba cumpliendo con el compromiso electoral. Porque soy un demócrata convencido que hay que cumplir con los resultados electorales y con los compromisos que se adquieren con la ciudadanía. Entonces, sí, oiga, nos llenamos la boca de libertad y, oiga, el decreto no ha sido improvisado ni porque hubieron resultados ni nada por el estilo. El decreto ha sido el resultado de un programa electoral que se ha aplicado, pues en parte, insisto, en parte, como se había prometido. No tiene nada que ver los resultados, eso que lo tenga claro. No sé si hay más preguntas. Dicen que al pasar del inglés se habla del contenido. ¿Me cuentas? Desde luego no sería lo deseable. No sería lo deseable de que por hacer la asignatura en inglés los contenidos sean menores. Claro, pero es lo que nos han vendido. Que el alumno va a perder contenido en la materia. Vamos a ver, me consta que cada 2 o 3 meses la Consejería de Educación va a hacer unos diagnósticos para saber realmente cómo se está desarrollando el decreto, en qué lengua se está impartiendo el proyecto lingüístico, o sea, que se corresponda con el proyecto lingüístico y cuáles están siendo los resultados. Y ahí se va a revisar la materia. Se han vendido muchas cosas. Sí, no, Pero es que también se ha vendido que las matemáticas tienen que ser en inglés, el conocimiento medio tiene que ser en inglés, que todo es una estrategia ya lo hemos visto, para acabar con el catalán. Es que todo esto es falso, ¿sabe?
Entonces, no sería lo deseable. Yo confío, no puede ser de otra manera, en la buena labor de los docentes, y que los docentes se esfuercen, como muy bien ha dicho aquí la docente que ha hablado antes, en que los niños tengan el mejor conocimiento. Y vamos, sería muy grave que ocurriera al contrario, pero desde luego, si ocurre, yo es lo que les recomiendo a todos aquí, si ocurre que ven que el proyecto lingüístico no se está cumpliendo, que se están impartiendo materias de forma que se tiene que impartir o no se corresponde al currículum establecido legalmente por la Consejería de Educación, denúncienlo. Por ejemplo, esta señora que es docente ha dicho que hace una clase en inglés y que los alumnos no lo entienden. Entonces, supuestamente, para haber un entendimiento, les puede introducir el castellano en esa misma asignatura, ¿o no? No, la normativa no especifica en cap moment que si no s'entén la llengua vehicular puguis introduir una altra Però és que a l'escola on es negocia, si fan medi en castellà, en inglès li s'expliquen primer en castellà, en inglès i després en castellà. Però és que un món, la normativa ho puede Sí, dice que si el alumnado no está capacitado para recibir esa asignatura en inglés, pondrán los medios para hacer la traducción y que lo entiendan. A ver, aquí hay varios artículos que hacen referencia a esto. Primero, insisto, es un decreto que se empieza a aplicar ahora y que tiene una duración de muchos años y que implica un esfuerzo, que implica ajustes y que implica llegar a acuerdos con el sector educativo en su aplicación. Esto es lo lógico y lo normal y es lo que se intenta hacer. En cuanto a la enseñanza en inglés, el decreto lo contempla en varios artículos. Para empezar, en el artículo 4, donde además se recogen los principios de la norma, habla muy claro de flexibilidad y adaptación del tratamiento de las lenguas a la realidad social de cada centro. Pero es que además se complementa con la disposición transitoria primera, que dice claramente que en aquellos centros donde no se puede aplicar Perdón, déjeme que termine. En aquellos centros donde precisamente por esa flexibilidad no hayan recursos o realmente hayan problemas, también contempla esa flexibilidad este decreto, diciendo claramente en su disposición transitoria primera que al inicio del periodo de implantación de la norma de este decreto, y en el caso de que los centros no dispongan de los medios personales necesarios para impartir las áreas o materias en lengua extranjera en la forma que hayan dispuesto en su proyecto de tratamiento integrado de lenguas. Y ahí se recoge de que si ustedes han aprobado un proyecto de tratamiento integrado de lenguas de esta manera es porque creen que es lo mejor para los alumnos. Pues entonces, si creen que es lo mejor para los alumnos, a lo mejor. En el caso de que ustedes vean que al inicio de la etapa esto no es así, no es lo mejor para los alumnos, les da el decreto la posibilidad de no hacerlas en inglés, esas materias, y hacerlas equilibradas las dos lenguas oficiales. Esto es así. Entonces, usted no tendrá problema, ¿no?, en hacer las dos lenguas oficiales. Pues ya está. Pues ya le digo, si es que esto es más fácil de lo que nos creemos. Tampoco tengo problema en hacer el inglés. No, pues fantástico. El problema no reside en el profesor, es en los alumnos. Por eso mismo puedes adaptar la clase. Se trata de adaptarlo, perdón, es que se trata de adaptarlo a la realidad social del centro, a la realidad social del centro, a la realidad de los alumnos, a la realidad de los docentes. Se trata de adaptarlo al inicio de la aplicación, porque estamos en el inicio. Piense que dentro de 2, 3 años ya el sistema habrá empezado desde abajo y los alumnos vendrán con otros conocimientos ya mucho mejor preparados, que es lo que se está haciendo en la escuela concertada desde hace años. Y los resultados de éxito son apabullantes en la educación concertada, de un sistema, que se empezó a aplicar hace años en varios colegios de la escuela concertada. Mire, yo le he traído el de un colegio concertado de Palma de Mallorca. Pues si quieres acerca. Y fíjese, este lleva ya varios años en el que se está introduciendo un sistema trilingüe. No tiene ningún problema. Los resultados educativos de este centro es el primero, tal como se mide en selectividad y en la prueba que hacen al finalizar eso, en resultados educativos de Baleares, este colegio. Porque llevan años aplicándolo y porque al final resulta. Al final es beneficioso. Al principio hay ajustes, lógicamente, como todo lo nuevo, pero es que el decreto lo contempla. No nos cerremos en banda. Hay flexibilidad.